Rusia es la mayor amenaza para Europa. Hoy, precisamente, el jefe de las Fuerzas Armadas francesas decía que Rusia es la principal amenaza para Francia. En un contexto en el que la mirada está puesta en esta coalición de voluntarios, vamos a contarles una noticia importante. El presidente francés, Emmanuel Macron, abre la puerta a enviar 50.000 soldados. Habla de enviar un contingente europeo a Ucrania. Hoy ha respondido, por cierto, el Kremlin ha respondido Dmitry Peskov diciendo que esto es inaceptable, respondiendo al mensaje del presidente francés, pero Rusia no se ha quedado ahí. En los próximos minutos vamos a mostrarles imágenes de un ejercicio que ha tenido lugar esta misma mañana, un ejercicio en el que Rusia está desplegando misiles nucleares. Habla de estos famosos misiles JARS en respuesta a los ejercicios de la OTAN, a la amenaza de Emmanuel Macron, que habla de enviar 50.000 soldados a Ucrania. Reino Unido, Francia, también Polonia o Alemania llevan mucho tiempo hablando en esta cuestión. Estamos ante un punto de inflexión importante sobre el conflicto en Ucrania, a la espera de lo que diga Donald Trump. Al final es el que manda en los próximos pasos. Macron amenaza con enviar 50.000 soldados a Ucrania. Una gran guerra comenzará entre dos grandes potencias mundiales. A lo largo de la historia, diversas figuras han profetizado una tercera guerra mundial. A menudo se asocia con un conflicto entre el rey del terror y las potencias cristianas. Algunos creen que se repetirán las mismas condiciones descritas en el libro hindú Mahabharata, una guerra entre dioses a nivel planetario que, según los eruditos, causó la destrucción del que fuera el mundo antes del nuestro y sentó las bases de la civilización actual. Entre todos, una figura que resalta en cada investigación y la cual resurge de las sombras de la historia es Michel de Nostradame, conocido como Nostradamus, quien fuera un médico y astrólogo francés del siglo XVI, famoso por sus centurias, un conjunto de 942 cuartetos que muchos consideran como profecías que predicen eventos futuros. El astrólogo francés escribió en cuartetas poéticas que se han interpretado de muchas formas a lo largo de los siglos, un sinnúmero de acontecimientos como una forma de advertir a generaciones futuras de peligros inimaginables. Algunos creen que habla de una gran guerra futura involucrando armas nucleares, caos global y enfrentamientos entre naciones occidentales y orientales. Muchos creen que sus predicciones abarcan desde la Revolución Francesa hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero no existe consenso sobre su precisión o validez. Varios investigadores como John Hope, autor de libros como Una nueva guerra fría, las profecías de Nostradamus, Stromberg y Edward Casey, han intentado hacer paralelismos entre las profecías de Nostradamus y las escrituras bíblicas, especialmente el Apocalipsis, debido a la naturaleza simbólica y apocalíptica de ambos conjuntos de textos. Sin embargo, si bien las profecías de Nostradamus son notoriamente ambiguas, han sido interpretadas de diferentes maneras a lo largo de los siglos. Si han logrado encontrar algunos paralelismos interesantes, algunos notoriamente similares, y el que más resalta por obvias razones es el Apocalipsis o libro de las revelaciones, el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Tradicionalmente atribuido al apóstol Juan, se interpreta como una visión profética del fin del mundo, caracterizada por simbologías, juicios divinos y la lucha entre el bien y el mal. Las interpretaciones varían ampliamente entre las diferentes denominaciones cristianas, algunas viendo las visiones como eventos futuros literales, otras como alegorías de luchas espirituales, pero todas llegan a la misma conclusión que Nostradamus, una última lucha entre el bien y el mal, que al igual como pasó en el libro sagrado hindú Mahabharata, definirá el futuro de la humanidad. Debo sí aclararles que algunos eruditos creen que en esa última guerra por el control de la humanidad
no fue el bien el que ganó. Otras figuras mencionadas en la Biblia son las de Gog y Magog. Estos nombres aparecen en varios textos bíblicos, especialmente en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, y en el Apocalipsis 28. Se los describe como pueblos o fuerzas que se rebelarán contra Dios en los tiempos del fin. En Ezequiel, Gog es el líder de Magog, una tierra que se asocia con una región al norte de Israel. En el Apocalipsis, Gog y Magog representan naciones que se unirán para luchar contra el pueblo de Dios en el último conflicto cósmico antes del juicio final. La interpretación sobre quiénes o qué son Gog y Magog ha sido objeto de debate durante siglos. Algunas teorías sugieren que se refieren a antiguas civilizaciones, pueblos específicos o incluso fuerzas simbólicas. El juicio final y el renacer del mundo. En el Apocalipsis de la Biblia se describe un juicio final en el que los malvados son condenados y los justos son recompensados, y luego una nueva Jerusalén desciende del cielo, anunciando el renacer del mundo y el reinado eterno de Dios. Algunas corrientes cristianas ya desaparecidas, como los cátaros, creían que esto hacía referencia a una ciudad material, no a un simbolismo religioso. Otros investigadores creyentes en la teoría del antiguo astronauta han sugerido que esta ciudad en realidad se trataría de una enorme nave nodriza que traería a la Tierra a los posibles benefactores de la humanidad. Incluso algunos sugirieron alguna vez que si la reencarnación existe, Jesús podría haber encarnado en otro mundo. Nostradamus también hace referencia a eventos catastróficos que podrían interpretarse como una especie de juicio final. En algunas de sus cuartetas menciona la caída de grandes imperios, guerras mundiales y un renacer, lo que algunos interpretan como la purificación del mundo y una renovación. Ambas fuentes sugieren que después de grandes cataclismos habrá una especie de renovación o renacimiento, aunque el juicio en Nostradamus no es necesariamente divino, sí, más bien humano y cósmico. Y con cósmico algunos han visto la intervención de fuerzas no humanas fuera de la Tierra. Las guerras y conflictos mundiales. En el Apocalipsis se habla de grandes guerras entre las fuerzas del bien y del mal, especialmente en el capítulo 16, donde se describen las 7 copas de la ira de Dios que causarán desastres sobre la tierra, incluido el conflicto final, conocido como la batalla de Armagedón. Nostradamus tiene varias cuartetas que mencionan guerras destructivas y cataclismos a escala mundial, como la Tercera Guerra Mundial o como Nostradamus la describe, la tercera era de Marte el Guerrero, que según algunos intérpretes de sus escritos ocurrirá en el futuro y será el punto culminante de una serie de enfrentamientos devastadores. Ambos textos hablan de guerras catastróficas que involucrarán a naciones poderosas y que podrían ser señales del fin del mundo o del comienzo de una nueva era de paz y de sabiduría para la humanidad. La caída de grandes imperios. El Apocalipsis habla de la caída de Babilonia, la gran ramera, Apocalipsis 17-18, como un símbolo del colapso de los sistemas corruptos y la opresión. Algunas corrientes cristianas actuales, como los Testigos de Jehová, creen que el término gran ramera se refiere a la Iglesia Católica debido a los grandes escándalos que la envuelven desde hace siglos y su continua relación con la política, la guerra y las mafias, especialmente las italianas. Asimismo, otros autores consideran que la Gran Ramera se refiere a la ONU, Organización de Naciones Unidas, como la Gran Ramera, dado que ésta siempre ha estado involucrada en acontecimientos que van en contra de sus supuestos valores.
como los escándalos de cascos azules en África o la entrega de gente desarmada a sus enemigos como pasó en la extinta Yugoslavia, sin contar la influencia que tiene China, que está dominada por un partido ateo y contraria a la fe cristiana, incluso budista. Nostradamus predice la caída de grandes imperios y civilizaciones. Una de sus cuartetas más famosas habla de la destrucción de grandes ciudades o naciones, lo que algunos han interpretado como la caída de los Estados Unidos o de otras potencias modernas. Ambos textos predicen el colapso de imperios corruptos, aunque las naciones que Nostradamus menciona no siempre son claras o precisas, pero siempre dejando pequeñas pistas sobre a quiénes se está refiriendo, aunque todo siempre termina girando alrededor de las naciones de Medio Oriente o el Este lejano. El ascenso de un líder desastroso. El Apocalipsis menciona al Anticristo, una figura maligna que se alzará al poder engañando a la humanidad, causando grandes estragos antes de ser derrotado por Cristo. Apocalipsis 19:20. Nostradamus en sus cuartetas también habla de un líder o gobernante que traerá la ruina al mundo, conocido a veces como el hombre de sangre o el gran rey del terror. Este líder estaría asociado con una serie de desastres mundiales. Ambas profecías mencionan a un líder o figura maligna que juega un papel crucial en los eventos apocalípticos. Aunque Nostradamus no se refiere explícitamente al Anticristo como tal, sí menciona a dos figuras malignas y poderosas que antecederán a este rey del terror. Una era Napoleón, el otro Hitler. En este contexto, algunos autores han visto la posibilidad de que, así como un avatar espiritual puede encarnarse muchas veces a través de los siglos para traer sabiduría y guiar a la humanidad, también las fuerzas oscuras pueden intentar lo mismo con su elegido. De ahí la figura del Anticristo, un ser maligno y poderoso que reencarna una y otra vez para traer ruina a la humanidad. Es importante destacar que todos los textos referidos a esta entidad dicen lo mismo. Será un hombre poderoso, frío y calculador, que al principio será confundido con una figura de paz y gran estadista, para después mostrar sus verdaderas intenciones. Así también se dice que comandará un gran ejército y un gran poder bélico. ¿Y qué poder más grande que las armas nucleares? El fin de los tiempos y el renacimiento. La visión final del Apocalipsis es optimista para los justos, con la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21, en la que no habrá más sufrimiento ni muerte. Asimismo, aunque el final de los tiempos, según Nostradamus, estará lleno de cataclismos, algunos de sus seguidores creen que predijo una era de luz y sabiduría después de la oscuridad. En varias cuartetas se habla de una era de paz después de grandes conflictos. Ambas tradiciones incluyen una visión de esperanza tras el caos, aunque la naturaleza de esa esperanza es diferente en la Biblia, que es descrita como una restauración divina. Nostradamus, en cambio, presenta la visión de un mundo renovado a través de la supervivencia y el aprendizaje. Debemos agregar que algunos autores han mencionado que Nostradamus habla que tras este conflicto mundial, la humanidad no solo conocerá a su Creador, sino también a sus hermanos, los cuales ayudarán al hombre a extenderse por las estrellas. La destrucción de la tierra. El Apocalipsis describe cataclismos naturales, terremotos, plagas y oscuridad que devastarán la tierra como parte de los juicios divinos. Nostradamus también menciona desastres naturales tales como terremotos, inundaciones y cambios climáticos drásticos como señales del fin de una era. Ambos textos coinciden en la idea de que la naturaleza será un medio de juicio o purificación, con eventos catastróficos que afectan a toda la humanidad. Sin embargo, los eruditos y conocedores de otros textos proféticos, incluidos los de Nostradamus,
mencionan que si bien la destrucción será inmensa, habrán partes de la tierra que permanecerán serenas o al menos no sufrirán tanto daño. También hay que decir que Nostradamus no menciona explícitamente a Gog y Magog en sus escritos, al menos no de forma directa o con esos nombres. Sin embargo, debido a la naturaleza simbólica y muchas veces críptica de sus cuartetas, algunos intérpretes han intentado hacer conexiones entre las figuras de Gog y Magog en la Biblia y algunas de las predicciones de Nostradamus. En particular, el simbolismo que rodea a Gog y Magog como fuerzas de caos o ejércitos que se levantan contra Dios en los tiempos del fin, lo que puede verse como un paralelismo con ciertos elementos en las cuartetas de Nostradamus. ¿Quiénes son Gog y Magog en la Biblia? En la Biblia, especialmente en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, y en el Apocalipsis 27:9, Gog y Magog son figuras apocalípticas que representan a naciones o a ejércitos que se rebelarán contra Dios. En el Apocalipsis se habla de Gog y Magog como las fuerzas que se agruparán para la batalla final contra el pueblo de Dios después del milenio. En Ezequiel, Gog es el líder de Magog, que se le describe como a un príncipe de las naciones del norte, que con un ejército atacará a Israel. Sin embargo, este ataque será frustrado por la intervención divina y la derrota de Gog y Magog marcará el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal. Nostradamus a menudo habla de grandes batallas y guerras que destruirán naciones y alterarán el equilibrio mundial. Aunque no se refiere directamente a Gog y Magog, algunos creen que ciertas cuartetas podrían aludir a estos conceptos bíblicos. Por ejemplo, algunas cuartetas de Nostradamus predicen a un gran líder que causará el caos similar a como Gog es descrito, un líder de una gran rebelión. También se menciona tanto en la Biblia como en otros textos que esta figura será el líder de una gran nación y comandará a un vasto ejército. Debido a que Nostradamus era de ascendencia judía, también identifica a esta entidad como una que al atacar a Israel estará también en contra de Dios. Cuarteta 241 de Nostradamus. El gran ejército se alzará, el sol será obscuro en la batalla, el gran líder y su ejército serán derrotados, el mar será convertido en fuego y el aire será desolado. Algunos interpretan que esta cuarteta describe una guerra apocalíptica que podría alinearse con la imagen de Gog y Magog luchando en el fin del mundo. El caos global y la intervención divina. En algunas de sus cuartetas, Nostradamus predice un gran conflicto donde naciones enteras se alzarán y otras serán destruidas. Esta imagen recuerda al Apocalipsis, en el que Gog y Magog al final de los tiempos se agrupan para atacar a los justos y serán derrotados por la intervención divina. Nostradamus también se refiere a un gran juicio o castigo divino que sigue a estas catástrofes, lo que puede asociarse con el concepto de Dios derrotando a Gog y a Magog. Cuarteta 146 de Nostradamus. Después de grandes perturbaciones, el mundo será renovado y la paz llegará después de la gran guerra. Los antiguos reinos serán destruidos y la nueva era será traída por el gran rey del este. Aquí también puede verse un paralelo con la derrota de Gog y Magog, quienes representan la última lucha entre el bien y el mal, seguida por la restauración de la paz y el renacer del mundo, tal como se describe en el Apocalipsis. Nostradamus y las fuerzas del norte. En la tradición bíblica, Magog se ha asociado con pueblos que vienen del norte, lo que algunos estudiosos de la Biblia han interpretado como una referencia a las antiguas naciones nórdicas
o incluso a potencias modernas como Rusia. Aunque Nostradamus no menciona a Gog y a Magog de manera explícita, varias de sus cuartetas aluden a una amenaza proveniente del norte, lo cual puede ser visto como un paralelo simbólico. Cuarteta 981 de Nostradamus. El gran príncipe del norte con su ejército destruirá el país del sol, pero la victoria será efímera. El reino será conquistado por el este. La lucha final entre el bien y el mal. En varias de sus cuartetas, Nostradamus anticipa una batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, lo que podría compararse con la batalla final de Gog y Magog en el Apocalipsis. Aunque el lenguaje y las imágenes utilizadas por Nostradamus son bastante vagas, hay un tema recurrente de conflicto global que puede ser interpretado como una manifestación de esa lucha cósmica. Cuarteta 262 de Nostradamus. El gran líder se levantará contra el orden, se levantará un ejército para derrotarlo. Las naciones se dividirán en guerra, el juicio final será cercano. Este gran líder que se levantará contra el orden podría verse como una figura similar a Gog, que se enfrentará a una lucha final contra las fuerzas del bien. Aunque Nostradamus no menciona explícitamente a Gog y a Magog, algunos de los temas apocalípticos y las descripciones simbólicas de sus cuartetas podrían estar alineadas con las visiones de un conflicto final y la intervención divinas presentes en la Biblia, especialmente en el Apocalipsis y en el libro de Ezequiel. La figura de Gog y Magog en la Biblia han sido objeto de muchas especulaciones a lo largo de la historia, especialmente sobre qué naciones o potencias modernas podrían ser asociadas con ellos. En el Apocalipsis y en Ezequiel, Gog es un líder que comanda a Magog y a otras naciones del norte en una rebelión final contra Israel y por extensión contra las fuerzas de Dios. Esta idea ha dado pie a diversas interpretaciones a lo largo de los siglos, con muchos tratando de identificar a las potencias actuales que podrían representar a Gog y a Magog en el contexto moderno. La asociación más común de Gog y Magog con una potencia moderna es con Rusia. Esta interpretación se basa principalmente en dos elementos bíblicos. Gog y Magog provienen del norte. En el libro de Ezequiel 38:15, Gog es descrito como el príncipe de una nación que proviene del norte de Israel. Históricamente, muchas personas han interpretado este norte como una referencia a las naciones situadas al norte de Israel, y la nación más grande al norte de Israel es Rusia. La descripción de Magog en la Biblia: Magog es una región que se asocia con las antiguas tribus de los escitas que habitaron en lo que hoy es el este de Europa y el norte de Asia. Algunos estudiosos creen que estas antiguas tribus podrían ser una referencia simbólica a las naciones eslavas o lo que más tarde se convertiría en Rusia. En las escrituras de Ezequiel, Gog lidera una invasión a Israel en los últimos tiempos. En términos contemporáneos, Rusia es vista como una superpotencia militar con capacidad para lanzar conflictos a gran escala. Y lo ha demostrado a través de su historia, no solo como Rusia, sino también como la Unión Soviética, anexándose territorio tras territorio en el siglo XX. Como lo intentó con Afganistán o como actualmente lo intenta con Ucrania, sin olvidar las veces que ha estado involucrada apoyando regímenes insanos como el de Cuba o Venezuela. La intervención de Rusia en Siria, así como su apoyo al gobierno de Bashar al-Assad, han llevado a algunos comentaristas a sugerir que Rusia podría estar desempeñando un papel similar al de Gog.
involucrándose en conflictos en la región de Medio Oriente, sin mencionar su apoyo a Irán, quien en estos momentos le suministra a Rusia los Shahed-136 y el Shahed-131, que son drones que Rusia utiliza para atacar a Ucrania. La constante confrontación de Rusia con potencias occidentales como los Estados Unidos o la misma OTAN, asimismo como sus lazos con China y su apoyo a la anexión de Taiwán a esta, pueden verse como un paralelo a la lucha cósmica entre el bien y el mal que se menciona en la profecía de Gog y Magog. Cita clave de Ezequiel 38:15. Vendrás de tu lugar del extremo norte, tú y muchos pueblos contigo, todos montados sobre caballos, una gran multitud, un ejército muy poderoso. Esto ha sido interpretado por algunos como una referencia a las grandes fuerzas militares de Rusia que vendrían del norte. Turquía y el Imperio Otomano como Magog. Otra interpretación de las figuras de Gog y Magog es asociarlas con Turquía o el antiguo Imperio Otomano. Aunque esta interpretación no es tan común como la de Rusia, algunos estudiosos señalan los siguientes puntos. La ubicación geográfica. Turquía está situada en la región que en tiempos bíblicos estaba cerca de los territorios de Magog. Las antiguas tribus que formaban parte del Imperio Otomano fueron, en muchos casos, pueblos provenientes de las regiones circundantes al Cáucaso, lo que podría aludir a Magog. El resurgimiento del nacionalismo turco en años recientes bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan, Turquía ha tenido un enfoque más agresivo en sus políticas exteriores, lo que algunos ven como un paralelo a la expansión de Gog y Magog en los tiempos finales. Además, Turquía tiene una gran influencia en los países de Oriente Medio, lo que la coloca en una posición estratégica dentro del contexto profético. Cita clave de Ezequiel 38:2-3. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, el príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. El hecho de que Mesec y Tubal, que en la antigüedad eran regiones situadas en Anatolia, estén mencionadas junto con Magog, ha llegado a algunos a asociar a Turquía con estas regiones antiguas. Los Estados Unidos como parte de la coalición. Aunque no se menciona directamente a los Estados Unidos como Gog o Magog, algunos teóricos bíblicos han sugerido que Estados Unidos podría jugar un papel importante en la profecía. En este caso, no se les ve como el líder de la rebelión Gog, sino como parte de la coalición de fuerzas que se unen en la batalla final contra Gog y Magog. Razones para asociar a los Estados Unidos con esta profecía. Poder militar global. Los Estados Unidos tienen una influencia global enorme, con bases militares en todo el mundo y una gran capacidad para movilizar fuerzas en conflictos internacionales. La participación de los Estados Unidos en las guerras de Irak, Afganistán y Siria pueden ser vistas como parte de una dinámica que en una interpretación apocalíptica involucra a los poderes de Gog en sus intentos de dominar o destruir a Israel. China como una de las naciones asociadas con Gog. Aunque China no se menciona explícitamente en la profecía de Gog y Magog, algunas interpretaciones modernas incluyen a China como una potencia que podría aliarse con naciones como Rusia, siendo Rusia Gog en un conflicto apocalíptico. China es actualmente una de las naciones con más poder militar y recursos. Algunos creen que en una batalla apocalíptica jugaría un papel crucial junto a Rusia y a otras naciones del este.
China, al igual que Rusia, mantienen conflictos y tensiones con las potencias occidentales. Tales conflictos podrían interpretarse como un paralelo con las fuerzas del mal que se alzan contra los justos en las profecías bíblicas. Aunque no hay una única interpretación que sea universalmente aceptada, la mayoría de los estudiosos y comentaristas sobre la profecía de Gog y Magog se inclinan a ver a Rusia como el principal candidato para representar a Gog, el líder de Magog, debido a su ubicación geográfica y su papel en el conflicto global. Otros, como Turquía o China, también se han sugerido como partes importantes en la coalición que podría luchar en los últimos tiempos. La guerra en Ucrania como detonante. Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, el conflicto ha sido uno de los más graves en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque el conflicto ha tenido altibajos, se ha mantenido en una lucha constante con graves consecuencias humanitarias y geopolíticas. A lo largo de la guerra ha habido amenazas de Rusia relacionadas con el uso de armas nucleares. Estas amenazas han sido parte de una estrategia de disuasión y propaganda para presionar a Occidente a que no intervenga más directamente en el conflicto, especialmente en el caso de la OTAN. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha declarado en varias ocasiones que Rusia utilizaría todos los medios a su disposición para defender su territorio. En este contexto, la amenaza de usar armas nucleares tácticas o estratégicas se ha mencionado repetidamente, especialmente en respuesta a lo que Rusia ve como una agresión de las naciones occidentales apoyando a Ucrania. Sin embargo, en los últimos meses, Rusia ha movilizado una serie de baterías equipadas con misiles nucleares a la frontera con Ucrania, con la clara intención de amedrentar no solo a Ucrania, sino también a Europa y a los Estados Unidos. La comunidad internacional, especialmente los países de la OTAN, han mantenido una postura de vigilancia constante frente a estas amenazas nucleares. Si bien las sanciones económicas y el apoyo militar a Ucrania han sido las principales respuestas, las tensiones nucleares siguen siendo una de las mayores preocupaciones geopolíticas. Posibles escenarios y riesgos. Escalamiento nuclear. Uno de los mayores temores es que la guerra se convierta en un conflicto nuclear, incluso de baja intensidad, como una guerra nuclear táctica. Esto podría ocurrir si Rusia decide usar armas nucleares de menor rendimiento en un intento de cambiar el curso de la guerra. Por otro lado, las potencias occidentales junto con organismos internacionales han seguido abogando por la diplomacia y la desescalada, buscando evitar el uso de armas nucleares a toda costa. La amenaza de Rusia de usar misiles nucleares ha provocado un aumento en los esfuerzos de disuasión por parte de las potencias nucleares occidentales. Países como Estados Unidos y Reino Unido han dejado claro que cualquier uso de armas nucleares por parte de Rusia sería una línea roja que podría desencadenar una respuesta sin precedentes. El despliegue de misiles nucleares a una posible escalada nuclear en el conflicto de Ucrania es una de las preocupaciones más serias que enfrenta la comunidad internacional. Aunque Rusia ha amenazado en varias ocasiones con usar armas nucleares en el conflicto, la situación sigue siendo muy volátil y el escenario de una guerra nuclear siempre está presente. En días anteriores, Rusia ha anunciado el despliegue de misiles nucleares debido a que Francia y Reino Unido han manifestado sus intenciones de enviar a 50.000 efectivos militares a Ucrania. Esto podría marcar un punto de no retorno en el conflicto de Ucrania.
con consecuencias muy graves para la estabilidad global. Este tipo de escalada de la guerra podría tener efectos geopolíticos y humanitarios devastadores. Escalamiento de la guerra en Ucrania. Si Francia y Reino Unido envían 50.000 efectivos a Ucrania, será una participación directa de países de la OTAN en el conflicto. Hasta 2023, la OTAN había proporcionado principalmente apoyo militar en forma de armas, inteligencia y asesoramiento a Ucrania, pero no había desplegado tropas en combate directo. Un despliegue de 50.000 efectivos sería un cambio sustancial en la política de intervención de Occidente. ¿Qué podría implicar esto? Rusia probablemente vería esto como una provocación directa. En sus declaraciones anteriores, Rusia ha dejado claro que cualquier intervención de fuerzas de la OTAN en Ucrania será vista como una amenaza existencial para su seguridad. Este tipo de despliegue de tropas en el terreno sería interpretado como un intento de Occidente de derrocar al régimen de Putin o como un esfuerzo por desestabilizar la región. Rusia podría sentir que está siendo cercada. La acumulación de fuerzas de la OTAN en Ucrania podría ser vista como un cerco a Rusia desde el oeste, especialmente si estas tropas se despliegan en áreas cercanas a la frontera rusa o en el Mar Negro. Despliegue de misiles nucleares por Rusia. Si Rusia anuncia el despliegue de misiles nucleares en respuesta a este despliegue de tropas, esto podría ser interpretado como una amenaza directa de uso nuclear, dado que Rusia ha hablado previamente de usar armas nucleares tácticas en ciertas situaciones de supervivencia nacional, con lo cual se intensificaría la actual guerra. Entonces Rusia desplegaría misiles nucleares tácticos o de bajo rendimiento en el campo de batalla en Ucrania o en sus alrededores, especialmente si considera que la OTAN está tratando de abrir un nuevo frente. Estos misiles tendrían como objetivo destruir bases militares claves, aunque su uso desencadenaría una reacción internacional masiva. Debido al impacto de estas armas de destrucción masiva, Francia y Reino Unido serían los países más directamente amenazados. Francia en particular tiene fuerzas nucleares y podría responder de manera muy firme. Esto aumentaría la posibilidad de un enfrentamiento nuclear directo, con la probabilidad de que la situación se convierta en una guerra declarada, en la que Rusia podría movilizar más misiles estratégicos y tácticos. Por otra parte, si bien la OTAN probablemente buscaría una respuesta diplomática, el uso de misiles nucleares, incluso en una escala limitada, podría llevar a un peligroso punto de no retorno. La doctrina de disuasión nuclear de la OTAN podría entrar en juego y algunos países miembros podrían argumentar que no se puede permitir que Rusia cruce esa línea, llevando la situación a un conflicto nuclear total. Si las amenazas nucleares se concretan, la respuesta internacional sería crucial. Si bien Estados Unidos tiene armas nucleares, su política de no intervención directa en el conflicto de Ucrania podría cambiar drásticamente. Los Estados Unidos podrían enfrentar una presión interna y externa para intervenir directamente, lo que podría dar lugar a una guerra total entre potencias nucleares. Actualmente, a fecha 16 de julio de 2025, se ha anunciado que el presidente Donald Trump ha dado luz verde al traslado de bombas de gravedad termonucleares B-6112 a Reino Unido, algo que no se producía desde el fin de la Guerra Fría. Asimismo, por el lado de los aliados de Rusia,
Tanto Corea del Norte, que ha estado enviando a sus propias tropas para que combatan en Ucrania en apoyo al ejército ruso, así como China, que se dice que en secreto proporciona armamento y suministros, podría ver este tipo de escalada con nerviosismo. China tiene sus propios intereses en la región de Asia y podría no querer ver un conflicto nuclear que afecte el equilibrio global, especialmente si ve comprometida su posible invasión a Taiwán. La presión de organismos internacionales como la ONU, el G7 y otros podrían intensificarse en busca de una desescalada urgente. La comunidad internacional estaría bajo enorme presión para evitar una guerra nuclear a gran escala. Los llamados a cesar las hostilidades y negociaciones diplomáticas probablemente se intensificarían. Sin embargo, recordemos que antes de la Segunda Guerra Mundial, el organismo anterior a la ONU, la Sociedad de las Naciones, no tuvo ningún éxito en frenar a Alemania en sus intenciones expansionistas. Consecuencias humanitarias, el despliegue de misiles nucleares y el aumento de las hostilidades entre las grandes potencias tendrían consecuencias devastadoras a nivel humanitario. Destrucción masiva. Si Rusia utilizara armas nucleares tácticas o estratégicas en Ucrania, el costo humano sería incalculable, las pérdidas de vidas serían enormes, especialmente si las armas nucleares se usaran en áreas densamente pobladas o cerca de instalaciones civiles o militares. Refugiados y desplazados. La guerra y la amenaza nuclear causarían una crisis humanitaria mucho más grande. Millones de personas podrían verse obligadas a huir de Ucrania hacia otros países europeos, lo que generaría un nuevo drama de refugiados en Europa. Impacto ambiental. Las consecuencias ambientales de una guerra nuclear, aunque no sea a gran escala, también serían graves. La radiación y la contaminación nuclear afectarían gravemente a las culturas agrícolas, la fauna nativa y las zonas urbanas, sin mencionar el polvo radiactivo que sería arrastrado por las corrientes atmosféricas. Un conflicto nuclear, incluso limitado, alteraría por completo el panorama geopolítico. Si el conflicto nuclear escala, podríamos ver el colapso de las alianzas tradicionales y el fin del comercio global tal y como lo conocemos. El sistema financiero internacional se vería gravemente afectado y el poder de los países podría redistribuirse de manera significativa. Europa, dependiendo de los efectos inmediatos, podría verse dividida. Algunos países podrían optar por buscar acuerdos de paz con Rusia, mientras que otros podrían permanecer firmes con la OTAN. En resumen, estamos entrando en una fase extremadamente peligrosa del conflicto, donde la guerra nuclear es una posibilidad real. La diplomacia internacional será clave para evitar que la situación se descontrole, pero la presión de las potencias nucleares y la historia de Gog y Magog podrían sugerir que estamos en un punto donde las amenazas de destrucción mutua asegurada podrían jugar un papel crucial. Para tener una idea aproximada de cuánto tiempo podría faltar para que se desate una guerra mundial, en el contexto actual necesitamos considerar varios factores claves que promoverían una escalada mundial. Si Rusia, por ejemplo, despliega armas nucleares tácticas o estratégicas, la situación podría cambiar de forma casi inmediata. Las consecuencias de usar armas nucleares no solo tendrían un impacto directo sobre la región de Ucrania, sino que también provocarían respuestas militares de las grandes potencias nucleares como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, quienes verían esto como una amenaza a su existencia misma.
Tiempo estimado para la reacción inicial. Si Rusia decidiera usar armas nucleares tácticas en Ucrania, la respuesta de Occidente podría ser muy rápida. Esto podría ocurrir en días o semanas después de un ataque nuclear, con movilizaciones de fuerzas y sanciones masivas. Si la situación no se detuviera a través de la diplomacia, el conflicto podría escalar a una guerra de grandes potencias nucleares en cuestión de semanas o meses. Si la OTAN se ve directamente involucrada en el conflicto, por ejemplo, si los países miembros son atacados directamente por Rusia o si las provocaciones aumentan, la guerra podría tomar un cariz global en semanas o meses, dependiendo de cómo se desarrolle la situación. Alianzas internacionales y conflictos regionales. China, Irán y otras naciones podrían alinear sus fuerzas con Rusia debido a la creciente rivalidad con Occidente. China podría verse empujada a intervenir si sus intereses en la región, como su relación con Rusia o su acceso a recursos naturales, se ven amenazados. Este tipo de alianzas podría añadir complejidad al conflicto y expandirlo rápidamente, pero la verdadera escalada a una guerra mundial podría llevar semanas o meses en un escenario en el que potencias adicionales se alinean y asumen posiciones más beligerantes. Estrategias de desescalada y diplomacia. En el lado opuesto, la diplomacia también juega un papel crucial en la prevención de una guerra mundial. Si bien las amenazas nucleares son gravísimas, la comunidad internacional podría presionar fuertemente para detener el uso de armas nucleares, ya sea a través de negociaciones, sanciones o amenazas de represalias económicas. Las negociaciones de paz o acuerdos de cese al fuego podrían ralentizar la escalada a largos meses o incluso años. Sin embargo, la historia muestra que la diplomacia en ocasiones puede fallar en situaciones de alta tensión. La cronología de escalada posible escenario. A continuación, les presento un posible desglose temporal de lo que podría ocurrir si la guerra en Ucrania sigue escalando. Próximos días o semanas. Despliegue de misiles nucleares. Rusia podría decidir posicionar misiles nucleares de alcance medio o corto en la región, especialmente en Bielorrusia, como señal de advertencia. Les recuerdo que ya existe un informe de inteligencia que asegura que Rusia ya habría instalado baterías de misiles nucleares en Bielorrusia. Posible uso de armas nucleares tácticas. Si la situación empeora rápidamente, podría haber un uso limitado de armas nucleares tácticas, como misiles de alcance más corto dirigidos a bases militares clave en Ucrania o regiones cercanas a la frontera. No hay que descartar que Rusia utilice una de sus armas nucleares tácticas directamente contra una ciudad poblada, así como lo ha hecho con sus drones. Próximos meses, de 1 a 3 meses, reacciones internacionales. Las potencias occidentales podrían reaccionar con sanciones económicas más severas, aumento de tropas en la región o incluso un bloqueo militar. Si Rusia ve esto como un acto de guerra, las hostilidades podrían intensificarse. Ampliación del conflicto a otros países. Es posible que países cercanos a Ucrania, como Polonia o los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, se vean arrastrados al conflicto. Si Rusia se siente amenazada por la expansión de la OTAN, podría decidir atacar a esos países. Recordemos que Estonia ha denunciado que Rusia ha llevado a cabo acciones que sugieren una intención de redibujar las fronteras fluviales entre ambos países, especialmente en el río Narva. Esto incluye la retirada unilateral de boyas luminosas que Estonia había colocado para marcar la frontera, interpretándose como una provocación de Rusia, según el Ministerio de Exterior de Estonia.
Esto que menciono solo es una fracción de las acciones que ha llevado a cabo Rusia en los últimos meses, debido a la postura de Vladimir Putin de considerar a todo aquel que hable ruso o el suelo donde se hable ruso como propiedad de Rusia, aunque los ciudadanos no se consideren rusos. Próximos 6 meses a un año, Rusia podría atacar directamente a potencias de la OTAN si la OTAN entra en el conflicto, ya sea a través de acciones directas de combate o ataques cibernéticos significativos. Si Rusia ve que su supervivencia está en riesgo, podría recurrir a armas nucleares estratégicas. La situación podría escalar rápidamente a una guerra nuclear limitada, lo que podría provocar un enfrentamiento directo con las potencias nucleares de la OTAN. Próximos 2 a 3 años. Guerra mundial. Si la diplomacia falla, las alianzas militares se refuerzan y las potencias nucleares se ven directamente involucradas, el conflicto podría convertirse en una guerra nuclear global. Este escenario, aunque catastrófico, podría extenderse durante varios años, con la posibilidad de que otras naciones como China e India también entren al conflicto de forma indirecta. Escalada prolongada, meses a un año. Si las potencias implicadas se toman tiempo para evaluar las reacciones y las consecuencias de sus acciones, podríamos ver una escalada de varios meses. Sin embargo, el riesgo de un conflicto nuclear total se mantendría latente. Desescalada diplomática, meses a años. Si se logran negociaciones exitosas, la guerra podría prolongarse por años sin llegar a una confrontación nuclear, aunque con un alto costo en vidas y economía. Conclusión final. Una guerra mundial podría estallar en cuestión de meses si la escalada llega a un punto de no retorno. Por ejemplo, el uso de armas nucleares o un ataque directo entre grandes potencias. Sin embargo, también existe la posibilidad de que las tensiones se mantengan durante un tiempo, con enfrentamientos limitados, sin llegar a una guerra nuclear total, especialmente si las potencias nucleares eligen la diplomacia como última opción. Aún así, existe la promesa en muchos textos antiguos que en la hora más oscura de la humanidad vendrá a ella una luz de más allá de las estrellas para iluminar el camino y detener el caos. Ahora solo queda confiar en el futuro y esperar que en algún punto de la historia humana podremos alcanzar aquella visión de Nostradamus de una era de paz, sabiduría y de desarrollo, que de una vez por todas nos lleve a ocupar nuestro lugar entre las estrellas.